Yo diría que son influencias malignas, espíritus malignos definitivamente, pero no todo caso la persona que tiene la orientación de o de está endemoniada, porque yo sabía que lo que yo estaba sintiendo, ¿verdad? No era algo normal, porque aún yo misma muchas veces, así cuando llegaba la noche, yo me decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo siento esto? Si no- Esto es levantando al caír, que sea Dios bendiciéndole de una manera muy especial y muy poderosa. Nos sentimos muy contentos y muy privilegiados de que Dios haya bendecido su vida y haya obrado de una manera muy, pero muy poderosa. En el día de hoy, ¿verdad? Estamos más que honrados y privilegiados de poder tener a una hermana en el Señor, una hermana que ha dado ejemplo, que ha hecho Dios cosas muy grandes en su vida. Y en este día tenemos a nuestra hermana Génesis Vélez con nosotros, ¿verdad? En este hermosísimo momento. Así que Dios te bendiga, Génesis. ¿Cómo te sientes hoy? Amén, Dios le bendiga a cada uno. Me siento privilegiada de estar aquí, que la hermana Jonathan me haya extendido la invitación para estar en su plataforma compartiendo mi testimonio y espero que sea de edificación para todos. Amén, ¿verdad? Nos sentimos, ¿verdad? Nuevamente muy contentos de que tú hayas sacado, ¿verdad? De tu agenda para poder nuevamente compartir, Eli. Yo sé que tienes tu agenda muy ajetreada, pero de poder ser parte de esta bendición nos sentimos muy, pero de que muy honrados de que hayas podido serla, sacar ese tiempo. Pero vamos a lo que venimos. No fui de dar problema, pero no era perfecta y hice, ¿verdad? Cometí muchas cosas que no le agradaban al Señor, pero mis padres, para ellos, pues yo era como la ejemplar de mi hermano. Sí, sí, ¿no? Y siempre hay un favorito, eso siempre va a pasar porque siempre va a haber un favorito en la familia. Y verdad, mirando, significa que la forma, me imagino que era muy tratada, muy querida, te tenía en alta estima, la familia te tenía en un honor de que, pues, Génesis es la que va a echar para adelante, Génesis es la que va a hacer muchas cosas. Pero a qué tú, ¿verdad? ¿Qué tú te refieres en cuestiones, verdad, de que pudiste haber hecho cosas malas? ¿En qué te refieres con eso? Ya entrando a mi adolescencia, que viene siendo middle school, la intermedia, comencé a juntarme con amistades que hicieron presión para que yo hiciera cosas, ¿verdad? Que en ese tiempo uno lo describiría como cool, a la moda, lo que todos están haciendo. Pero cuando venimos a Cristo y aprendemos, podemos ver que no es contado como pecado. A nosotros, siendo niños, adolescentes, no es contado como pecado. Yo creo que el tiempo de lo que es la high school, lo que es la middle school, que viene siendo la secundaria y la primaria, de mirar esos estados, ¿verdad? O la preparatoria, mejor dicho. Yo creo que para un joven o para un joven entrando a la middle school, un joven entrando a la high school, yo creo que son los tiempos más difíciles de la vida de un joven, porque lo puedo decir de mi experiencia en cuestiones de sirviéndole al Señor. Entrando a la high school no se me fue muy fácil y como ya tú nos estás diciendo que para tu caso, ¿verdad? Hubieron cosas que sintiste esa presión de grupo y entre eso tampoco le estaba sirviendo al Señor. Explícanos, ¿verdad? ¿Cómo te desarrollaste, aunque, ¿verdad? Trataste de seguir la influencia, de verte cool o verte, ¿verdad? Bien ante tus amistades. ¿Cómo fueron tus desarrollos en la middle school, en la high school? Que para mí, le digo, eso fue un tiempo atroz. Yo no quiero volver a esos tiempos, pero sí puedo darle gracias a Dios de las victorias que Él nos da. Pero háblanos acerca, ¿verdad? De cómo te desarrollaste en la middle school y en la high school. Cuando yo entro en sexto grado, que comienza la middle school, pues mi mamá se había decidido mudar de Florida para Connecticut, a una ciudad muy pequeña, y fue un shock
para mí porque lo que ya yo había conocido en Orlando, a venir a Willimantic, que son totalmente diferentes, Sí. pues me sentía como que no cabía en esa escuela, porque para mí yo pensaba que todos en esa escuela estaban antiguos, porque no es una ciudad moderna, ni no hay mucha cosa. Entonces se me hizo difícil, y luego, sexto grado, mi mamá decide mudarse nuevamente y nos mudamos para Waterbury. Y Waterbury viene siendo más ciudad que Willimantic. Entonces, pues ahí yo pensé que ahí yo iba a caber bien, ahí yo iba a hacer buenas amistades y que ahí yo iba a desarrollarme como yo pensaba que lo iba a hacer en Orlando. Pero rápidamente que llegué a la escuela me di cuenta que eso no iba a ser el caso. Me acuerdo que el primer día que yo llegué a la escuela, me dicen que vaya a mi salón, a mi homeroom, y cuando yo entro me topo con una otras jovencitas que me hicieron esta pregunta, y es una pregunta que no esperaba y que pienso que nadie ha de esperar. Yo entro al salón y se para una de las jovencitas y me pregunta cómo me llamo, y yo le digo, oh, my name is Genesis, mi nombre es Genesis, y me dice, ¿y a ti? ¿Te gustan las nenas? Y yo me quedé como sorprendida, porque no esperaba que ese fuera la introducción a ese salón, a ese grupo. Y me acuerdo que yo solamente le dije, no, ¿por qué la pregunta? Y se quedó ahí la conversación. Definitivamente fue una escuela donde lo que yo esperaba que me iba a encontrar no fue el caso. Era una escuela que estaba más, por decirlo así, adelantada a la de Willimantic. Las jóvenes estaban experimentando cosas que yo no conocía, yo no estaba expuesta, y se me hizo difícil encontrar mi lugar ahí. Es interesante porque cuando miramos y observamos la cuestión de la juventud y con la fuerza del grupo, de las atracciones, de lo que el grupo espera, de qué manera, ¿verdad? De qué forma tú pudiste darte de cuenta de que pues lo que se estaba dando, aunque era una presión, aunque era nuevo para ti, no era algo cómodo. ¿Cómo te fuiste acoplando a eso, ya que obviamente causó, ¿verdad?, un impacto de que tú recibas de tal persona o de jóvenes que apenas posiblemente tengan tu misma edad y tú ver que te estén haciendo preguntas que de una u otra forma es inusual para los lugares en donde hemos crecido? ¿Cómo fue que tú pudiste irte acoplando y, ¿verdad?, y lidiar con eso, ¿verdad?, en cuestiones de la orientación del mismo sexo a esa índole? Me acuerdo que en esa middle school donde yo atendía, los estudiantes estábamos divididos en 3 grupos. Estaba la casa azul, la casa roja y la casa de oro, y yo estaba en la casa azul. Entonces, pues en ese grupo de estudiantes éramos aproximadamente como 30, diría yo. En ese grupo, pues yo me hice amiga de ciertas jóvenes y jóvenes que se puede decir que eran el grupo cool. Entonces, pues al serme amiga y amigos de estas personas, pues yo quería hacer lo que ellos estaban haciendo. Y si yo no lo hacía, pues entonces, pues era, pues, ¿de qué me sirves como amiga si no vas a compartir las mismas diversiones, los mismos entretenimientos que yo? Y poco a poco empecé a hacer todo lo que ellos estaban haciendo. Y de una manera u otra está el que lo hice porque yo quería hacerlo, pero también está la presión, porque cuando uno tiene 13, 14 años, uno no conoce su identidad, y menos si uno no tiene a Cristo. Uno no conoce su identidad, uno no conoce lo que está bien y lo que está mal, porque en el mundo
hay cosas que se les dice está bien, pero en realidad cuando venimos a la luz de la Biblia, lo que la Biblia dice de eso, no está bien. Entonces, pues poco a poco empecé a hacer las cosas que no estaban bien, pero para ellos y para mí estaban bien. Wow. No, y eso es una realidad para los jóvenes que hemos, ¿verdad? Hemos estado en la high school, lo que, ¿verdad? Le hemos servido al Señor y los que hemos de una u otra forma luchado y ver cómo tú lo estás diciendo en cuestiones de una persona que no le sirve al Señor. Ver esa presión, si fue, vamos a decir, fue difícil para ti. Imagínate de un joven que en ese tiempo, ¿verdad? Se tratara de servirle al Señor y de una u otra forma tratar de cuidarse de eso, que no es muy fácil. Y más esa atracción por caerle bien a la gente, por llegar a caer a ese punto de esa idea, a que pues amigos me acepten, me quiero ver cool. Y ahí me lleva el caso, ¿verdad? De indagar en cuestiones de cómo a veces, y esto, ¿verdad? Lo hablaba con un amigo mío, de cómo a veces hay ciertas tendencias que estamos viendo en el mundo que simplemente son modas que se han acoplado, ¿verdad? Es como tú decías al principio, muchas de estas jovencitas por muchos o otros motivos podían decir yo tengo atracción por personas del mismo sexo, o yo me identifico de cierta o llana manera. Y yo sé que para muchas personas hay un antecedente de cosas que ellos han pasado, pero mirar de cómo a veces la escuela y la juventud o los grupos con quienes nos asociamos también tienen una influencia. Me gustaría, Génesis, que tú nos explicaras cómo tú pudiste, ¿verdad?, aún lidiar con eso, no sirviendo al Señor, cómo tú, ¿verdad?, llegaste a ese punto tan complicado, ¿verdad?, de tu vida espiritual, por así decirlo, donde tú como joven te encontraste en esa posición de hacer lo mismo que ellos, que en ese caso a ellas les gustaba a niñas, y tú me imagino que tú dices, pues para caer bien, déjame hacer lo mismo, déjame acoplarme a lo mismo. ¿Cómo lidiaste con eso y cómo luchaste con eso? Porque nuevamente tuviste que haber lidiado bastante complicado con eso. Uh-huh. Como usted dice, hay veces que las personas testifican estas cosas y hay una historia, algo pasó en su niñez, y ese no fue mi caso. Mi caso, ¿verdad?, no fue ese, sino más bien en ese año que viene siendo 2017, 2018, 2019, esos años, era donde en mi generación estaba a la moda el que te gustara el mismo sexo. Estaba a la moda el que me gustan los nenes, pero también me gustan las nenas. Esa era la moda, eso era lo que se estaba moviendo en el círculo de los jóvenes, en la escuela. Y entonces, pues cuando yo llego a esa escuela, que me topo con esto y veo que, bueno, pues eso es lo que todos están haciendo. Todas las nenas les gustan las nenas, pero también les gustan los nenes. Poco a poco, pues yo también, pues me fui por ese lado. Me acuerdo que una de mis mejores amigas en ese tiempo, ella nunca me lo había dicho. No fue un tema que habíamos hablado, pero poco a poco me di cuenta que ella también estaba en esa situación, que le gustaban las nenas, pero ella no lo había dicho como públicamente, sino más bien que ella también fue un producto, por decirlo así, de la presión social. Y me acuerdo que yo y esa amiga, una noche estábamos en el mall, así, porque solíamos en los weekends o ir a ver una película o ir a comer en el food court del mall, cosas sanas. No era nada que yo puedo decir hoy, no, eran cosas sanas, pero me acuerdo que una noche en específico, estábamos así caminando, ya estábamos por irnos, y pasa un grupo eran 2 hermanas y un hermano. Ellos pasan y me acuerdo que mi amiga me dice a mí, oh wow, mira esa nena, qué bonita es. Y que sabía como que la nena
que había pasado por al lado de nosotros me estaba mirando, como que había puesto su mirada en mí. Y me acuerdo que yo solamente lo ignoré. Pero cuando llego a la casa, esa nena que nos había pasado por al lado, nos teníamos en Snapchat y empezamos a conversar. Y así empezó todo, por decirlo así. Wow. No, es increíble, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Ver cómo esa influencia, ¿verdad? De ese tipo de orientación sexual, como lo que llaman en cuestiones del lesbianismo, entra, ¿verdad? ¿Verdad? Es bien importante lo que tú estabas diciendo, que no todos los casos son los mismos y esto, ¿verdad? Respetando cada una de las personas que han experimentado, ¿verdad? Sus momentos trágicos, malas experiencias que posiblemente impulsaron a esa atracción, pero mirarlo ¿verdad? De este punto de vista, de tu experiencia personal, donde tú nos estás diciendo que en tu caso fue una influencia de grupos de personas que tuvieron a tu alrededor y por verte cool te llevó a un lado que me imagino que tú no pensarías en tu vida que ibas a llegar. O sea, tú en tu mente tú nunca tuviste de que no, yo quiero estar con otra persona de mi mismo sexo, que en sí tú nunca lo has llegado a pensar, sino que es algo que simplemente te influenció y te llevó a eso. Ahora te quería, ¿verdad?, preguntar, ¿tú crees, verdad, y solamente mirándolo en la perspectiva general, porque hay personas que cuando miran esta tendencia de cuestiones, ¿tú crees que es una cuestión demoníaca o es un simple, o es como el mundo lo quiera hacerlo ver? Tú solamente te estás identificando a ti misma. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú crees que es un demonio o es una cuestión de que estás liberándote tú mismo y te estás empoderando personalmente? Yo diría que son influencias malignas, espíritu maligno definitivamente, pero no todo caso la persona que tiene la orientación del espíritu o de está endemoniada. Yo diría que mayormente son influencias malignas que vienen, y la gente, por no tener el conocimiento bíblico, por no tener el conocimiento de Cristo, de quién es Cristo, de qué le agrada a Dios, de qué no le agrada a Dios, pues somos atraídos por esa influencia y cedemos a ella. No, eso es poderoso. ¿Y qué tú crees en cuestiones de tu familia? ¿Cómo tu familia, verdad, ha reaccionado ante eso? ¿Cómo tú has podido manejar ese caso con personas que saben el caso? ¿Cómo ellos no han podido manejar? Porque posiblemente hay jóvenes que se han encontrado en la misma lucha y no le sirven al Señor, y por no decirle a alguien o no hablar con alguien, lo esconden y no le dicen nada a nadie, por no buscar, por así decirlo, una ayuda espiritual, ya que nos estás diciendo que es una influencia y eso no lo podemos sacar por alto. Es una influencia del mismo enemigo obrando en la carnalidad y en la maldad del corazón del hombre en general. ¿Cómo tú crees que un joven puede lidiar? ¿Cómo un joven pudiera lidiar con esos casos ¿verdad?, en la experiencia ante esas influencias? En mi caso, yo todo eso lo hice a escondida de mi mamá. Me acuerdo que mi mamá se vino a enterar ya como un año después, porque vio un póster que esa persona me había regalado, y cuando mi mamá vio eso, me acuerdo que ella no me acuerdo si me llamó o me escribió por mensaje, pero me acuerdo de las palabras que me dijo: tenemos que hablar cuando llegue a la casa, porque ella estaba trabajando. Sí. Y ella lo había visto el póster cuando yo me fui para la escuela, y dejé la puerta del cuarto abierto. Entonces, pues ya yo sabía, cuando yo llegué de la escuela, que yo vi el póster así tirado en el piso, y yo dije, ahora es. Porque era algo que estaba escondida de mi familia. Yo sabía dentro de mí que mi mamá no lo iba a aprobar. Yo sabía dentro de mí que no era algo que mi mamá iba a decir: oh sí, lo acepto, te apoyo. Lo sabía, y por eso fue que lo escondí. Y también lo escondí porque yo sabía que
lo que yo estaba sintiendo, ¿verdad? No era algo normal. Um, Porque aún yo misma muchas veces, así cuando llegaba la noche, yo me decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo siento esto? Si no es algo que a mí se me exponió, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo estoy sintiendo estos sentimientos? Y no busqué la ayuda, no busqué el consejo de alguien. Quisiera decir que maybe por miedo a ser atacada o o a exponer mis sentimientos y que la persona reaccione mal. Entonces pues lo hice todo escondida. Cuando mi mamá se entera, pues mi mamá llegó, me dijo que ella no va con eso, ella no está de acuerdo y que yo tenía que parar de hablar con esa persona inmediatamente. Y me acuerdo que yo solamente lloré, me tiré en mi cama y lloré porque yo decía, bueno, ahora mi mamá no quiere que yo hable con esta persona y yo siento amor por esa persona, decía yo. Y es algo que cuando tú no entiendes lo que está pasando, la influencia que te está influyendo, pues es difícil poder tomar la decisión de decir lo que ya no lo voy a hacer o ya no voy a hablar con esta persona. Porque hay que tener en mente que apenas tenía yo 13, 14 años. No tenía entendimiento, madurez para poder yo tomar decisiones sabias. Y no busqué esa ayuda y pienso que muchos jóvenes no la buscan por esa razón de no sabemos cómo la persona va a reaccionar. Sí. No, y yo creo que, como estás diciendo, es difícil, así como para el padre, es para el joven, que no es simplemente de que el, ¿verdad?, joven o jovencita de su época trate de hacer algo, trate de elaborar algo. El padre siempre tiene que tener en cuenta de que obviamente un joven que no le sirve al Señor, y no tan solo los que le sirven al Señor también, van a hacer cosas que no van a ser correctas, van a ser malas, y necesita la atención. Y es como tú estabas diciendo claramente, de que hay veces que hay decisiones que los jóvenes tienden a tomar por muchas cuestiones de miedo, de timidez, ¿sabes? De que me van a regañar, yo sé cómo es mami, yo sé cómo es papi, y esa, ¿verdad?, esa influencia, ¿verdad?, de lo que se siente, y como tú nos estabas explicando, de ese, ¿verdad?, de ese supuesto amor que se sentía por esa persona. Y es claro, como tú lo estás diciendo, de que solamente 13 años la joven, ¿verdad?, está diciendo ni que ama a otra joven de tal magnitud. Y eso es bien importante entenderlo, y eso es bien claro en cuestiones de ver cuando un joven se encuentra en estas posiciones. Sus decisiones no pueden ser tomadas en cuenta en cuestiones de seriedad, ¿sabes? Uno no puede esperar que un joven tome una decisión de un adulto, porque él no es capaz de hacerla. De lo que estaba pasando, Génesis, ¿cuándo fue que te diste de cuenta? Porque es impresionante, como estás diciendo, que tú querías, sentías muchas cosas, sentías cuestiones por esta persona, llegaba la noche y tú misma decías, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cuándo es que tú te das de cuenta que necesitas de Dios? ¿Dónde es el momento que tú dices, yo creo que este es el tiempo de dar un 360 a mi vida y dirigirme a lo que Dios realmente quiere para mi vida? Me acuerdo que en ese tiempo mi hermana menor le servía al Señor y nosotras compartíamos cuarto. Entonces por la noche a mí me daba lo que los doctores y los científicos le dicen sleep paralysis, pero cuando uno viene a Cristo uno puede ahora darle la interpretación correcta, que viene siendo cuando vienen demonios y se sientan en tu pecho o tu cuerpo se paraliza, pero Sí. tú puedes ver, tú puedes oír estos espíritus. Entonces, pues yo luchaba con eso todas las noches, me acuerdo. Y mi hermana menor, en una de esas noches, ella se levanta y me dice, si tú dejaras de hacer lo que estás haciendo, no tuvieras esta lucha. Y en ese tiempo no lo entendí.
no lo entendí, pero luego cuando pasaron como, puedo decir, 2 años, me puse a meditar sobre lo que mi hermana dijo y yo decía, ella estará queriendo decir que si yo busco a Dios, no tuviera las luchas que tengo. Y empecé a hacerme esa pregunta de que tal vez si yo tuviera a Dios en mi corazón, no estuviera atravesando lo que estoy atravesando. Pero ya en ese tiempo mi hermana se había apartado, mi mamá estaba apartada ya hace años y pues no encontraba cómo llegar a la iglesia o cómo decir necesito a Cristo, necesito a Dios, necesito una respuesta a mis problemas. Y pues seguí con la moda y en el mundo. Ahora, ¿cómo, verdad? ¿Cuándo es el momento, verdad, que tú entras en cuestiones de decir que esa fue, verdad? Y es como tú estás diciendo, se fueron todos los que de una otra manera eran la ayuda o el escalón para llegar allá y ver que, verdad, que tu hermana pequeña, tu mamá no le están sirviendo al Señor, y uno dice, pues, ya lo que tenía de oportunidad de alcanzar a Dios no lo tengo. Ahora, ¿cómo es que tú llegas hacia allá? ¿Cómo es que tú llegas a ese momento de encontrar esa puerta, esa salida y encontrar al Salvador? ¿Cómo que tú llegas hasta allá? Pues ya cuando viene el COVID, que estábamos en la casa, todo era online, la escuela, la única que salía de la casa era mamá para el trabajo. Pues ahí pude yo, y diría que muchas de las personas pudieron reflexionar en muchas cosas de su vida, ya que todas nuestras distracciones estaban a un lado. Porque los malls estaban cerrados, todo estaba cerrado, los restaurantes. Entonces ahora estás tú en tu casa, 4 paredes, tú, tus pensamientos, tus problemas. Y pues yo decidí enfrentar eso. Me acuerdo que pues dejé de hablar con mis amistades. Yo dije, yo voy a usar este tiempo para arreglar lo que tengo que arreglar, para buscar mi identidad. Y me acuerdo que mi mamá, ella no, como las iglesias estaban cerradas, pues ella lo que hacía era que escuchaba una radio cristiana a través del teléfono y su Biblia, y leía su Biblia, y yo la veía y así le pasaba por al lado y entendía que pues ella estaba apartada ahí con Dios. Pues no la molestaba ni nada, pero sí, ¿verdad? Pues a veces escuchaba lo que la emisora, lo que estaban transmitiendo, o las alabanzas, así. Y ya cuando la iglesia empiezan a abrir, que viene siendo como un año después, diría yo, me acuerdo que mi mamá empieza a visitar una iglesia, a congregarse, y le entrega su vida a Cristo. Y llegó un viernes donde yo veo que mi mamá se está arreglando para ir para la iglesia, y yo ven que me empiezo a arreglar. Ella no me había invitado, nadie me había invitado, pero yo dije, yo no me voy a quedar. Yo quiero saber lo que hay allá, porque todos los viernes, me recuerdo que eran los martes, los jueves y los viernes y los domingos, mi mamá se arreglaba y se iba. Y un viernes pues yo dije, pues yo quiero ir, porque ella pasa tanto tiempo en la iglesia, pues yo quiero ir a ver qué es lo que está pasando en la iglesia. Y yo me arreglé, y ya mi mamá está saliendo por la puerta, y yo le digo, oh, espera, y ella me dice, ¿para dónde tú vas? Y yo digo, oh, pues yo quiero ir con ustedes para la iglesia. Y llegué a la iglesia, y me acuerdo que fue un servicio especial, y vino un predicador de Nueva York, y él predicó y eso, y me acuerdo que en todo el servicio, de lo que yo me recuerdo ahora, yo solamente observaba, ¿verdad? Lo que los hermanos
estaban haciendo, lo que estaban hablando, y yo solamente observaba y yo veía que ellos estaban sintiendo cosas que yo no estaba sintiendo. Ellos decían, oh, siento la presencia de Dios, siento paz, siento gozo, pero yo decía, ¿seré yo la única? Yo no estoy sintiendo nada de lo que ellos están sintiendo, yo no estoy sintiendo paz, yo no estoy sintiendo gozo. Y en medio de la prédica, el predicador hace la pregunta y dice, ¿quién aquí nunca ha conocido a Cristo? ¿Quién aquí nunca ha tenido una experiencia con el Señor? Y me acuerdo que mi mano sube, pero no fui yo quien la levanta. Y después yo pues la bajo y yo digo, pero ya era muy tarde porque ya todos vieron que mi mano se había alzado. Y yo vengo y me digo dentro de mí, ahora qué yo voy a hacer, todos me están mirando, ya todos saben que yo soy la única aquí que no ha conocido a Cristo, ¿qué va a pasar? Y el predicador me mira y tomó en cuenta que yo había levantado mi mano, pero no se había dirigido a mí, no me había dicho nada, y yo dije, bueno pues, ok, nada pasó, estoy bien, estoy segura. Y al final de la prédica, él me pidió que pasara y yo paso, pero a veces creemos como cristianos que la persona que pasa entiende lo que está haciendo, que entiende que ahora tiene que andar diferente, caminar diferente, pensar diferente, y apenas yo tenía 16 años, yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo solamente estaba obedeciendo lo que el predicador me dijo. Él me dijo, pasa hacia adelante, y yo pues pasé. Y me acuerdo que él me pregunta si yo conozco a Cristo, y yo le digo que no. No conozco a Cristo, y me dice que sí quiero conocer a Cristo. Pues yo digo que sí quiero conocer a Cristo, pero en mi mente yo estoy pensando que me va a presentar a alguien, que va a hacer otra cosa. Y entonces me acuerdo que yo digo que sí, y él comienza a orar por mí, y pues yo pues bajo mi cabeza y cierro mis ojos porque veo que eso es lo que las personas estaban haciendo cuando ellos estaban orando. Pues bajo mi cabeza, recibo la oración y comienzo a sentir, ¿verdad? Lo que conozco ahora, el Espíritu Santo, como de mí sentí que tantas cosas se despojaron, sentimientos, todas mis cadenas, todo en ese instante fue roto. Puedo decir que en ese instante fui libertada de todas estas cosas, y es ahí cuando me entrego a Cristo, pero todavía me estoy haciendo esta pregunta de mi pasado. ¿Qué pasó en ese pasado cuando yo sentía esa atracción hacia el mismo sexo? Porque fue una pregunta que no me pude contestar yo misma. Fue algo que después que por decirlo así, ¿verdad? Ese noviazgo pasa, no fue un tema que jamás se volvió a hablar en mi familia, no fue un tema que yo volví a tocar, no fue un tema que fui educada en él, no, fue un tema que, ok, ya pasó esa etapa. Génesis ya pasó la etapa de querer ser rebelde. Y no fue contestada esas preguntas que yo tenía. Y fue cuando vengo a Cristo que yo pude entender que fueron influencias, que pude entender que el enemigo de una manera u otra quiso dañar mi identidad, quiso turbarme, confundirme, y fue en Cristo que yo pude encontrar esa respuesta de que lo que yo sentía no era normal, y yo estaba bien en no sentirme que lo que yo sentía no era normal, no era algo normal, no es el amor que la Biblia habla, y pude entender que fue algo que, aunque fue algo que hice en mi adolescencia o en mi niñez, no estuvo bien y me es contado como pecado, y que
yo no soy la única que ha pasado por eso. Yo no soy la única que a los 13 años, 14 años, 15 años ha sentido una atracción por el mismo sexo. Hay muchos jóvenes, y me acuerdo que en mi escuela en ese tiempo había muchas jóvenes que estaban enamoradas, ellas decían, de el mismo sexo, y no había quien poniera el padre. No había una joven cristiana, no había un joven cristiano que nos predicara y nos educara, nos enseñara por la Biblia. Esto no está bien. Y tal vez, ¿verdad? Puedo decir que maybe en sus hogares tampoco no había un padre o una mamá que dijera, no, esto no está bien, tenemos que orar, tenemos que... No estaba eso. No, y eso viene siendo el caso principal, es como tú estás diciendo, de que a veces hay necesidades que nuestra juventud está pasando, y si, como tú estás diciendo, si eso fue en el tiempo donde tú te estabas desarrollando, tus 13 y 14 años, ahora en el 2023 uno puede mirar las tendencias, los entretenimientos, los artistas de hoy en día, tú puedes ver la influencia que hay por ellos caer en la moda, ¿verdad? De lo que es el lobby, ¿verdad? El lobby y el alfabeto de esa cuestión, ya que todos sabemos lo que estamos hablando, es porque a veces se ha visto de esa misma manera y ha sido aceptada por el mundo con el propósito de caer bien, y cuando ya uno no cae en eso, por así decirlo, uno no está en ese sistema, uno se ve como que antiguo, antisocial, te ves no parte de la sociedad, te ves en contra de lo que es el sistema, de lo que estamos viviendo hoy en día, y eso es bien importante lo que tú estás diciendo, y eso es muy poderoso, de que cada joven, ¿verdad?, que nos pueda estar escuchando, y jovencita, que pueda comprender que Cristo es el único que puede romper esas cadenas espirituales que tú no puedes manejar, y es como tú decías, y eso es bien claro que tiene que ser resaltado, es un pecado que nosotros hemos practicado, o que posiblemente las personas que han practicado, ¿verdad?, la cuestión del mismo, a la atracción al mismo sexo, es un pecado delante de Dios. Y aquellas personas que han llegado a esa práctica deben de comprender de que cada una de ellas a Dios no le agrada, y ahí es donde el enemigo toma ventaja, o esa influencia espiritual que nosotros podemos ver, o las que estamos hablando y las que vemos a través de las escuelas día tras día. Por eso, Génesis, ya para concluir, me gustaría que tú le dieras un consejo, que tú le aconsejarías, y tú le dijeras a esa juventud que está ahora mismo en la escuela y está luchando con esas tendencias, sus amiguitas, y que tú le aconsejas a esos jóvenes que son cristianos, que posiblemente también están batallando con lo mismo. ¿Qué tú les aconsejas a esa juventud en este momento? Al joven que no conoce a Cristo y que su familia no es cristiana, que no le sirve al Señor, mi consejo sería que busque una iglesia, busque a alguien que esté dispuesto a sentarse con la Biblia a responderle sus preguntas. Alguien que esté dispuesto a educarle, no acusarlo, ni, por decirlo así, machacarlo, no, sino más bien educarlo, porque a mí me hubiera gustado que alguien, una persona cristiana, un ministro de Dios, un líder de jóvenes, alguien se me hubiera acercado y me hubiera explicado por la Biblia, esto no está bien, lo que tú estás sintiendo es por esto, alguien que me hubiera ayudado a poner las preguntas y respuestas juntas para yo poder entender en la crisis que yo me encontraba, en el pecado que yo me encontraba, en la situación que yo me encontraba, porque yo no entendía, y por eso tomé las decisiones que yo tomé, porque no entendía, me dejé llevar por lo que el mundo decía que estaba bien. Entonces yo le aconsejaría que buscara a alguien que esté dispuesto a sentarse con ellos y explicarle por la Biblia, enseñarle. Y al joven cristiano que lucha con esto, mi consejo sería el mismo, que es busca un líder en la iglesia, ¿verdad? Alguien que se sienta que puede confiar en esa persona y le hable y se abra a esa persona, porque cuando nos encontramos en estas situaciones como jóvenes, muchas veces pensamos que quedarnos en silencio es la mejor respuesta.
Y muchas veces lo que mata al joven y su identidad es el silencio. Y en mi situación ese fue el caso. El silencio fue lo que me llevó a seguir en ese pecado, a tomar malas decisiones. Yo le diría que no se quede en silencio, que busque a alguien. Tal vez, si no puede ser mamá o papá, tal vez el pastor o tal vez la pastora. Alguien que tú sabes que por la Biblia te puede explicar y te puede enseñar. Y sobre todo, que ore al Señor y que sea honesto con el Señor y que le diga: Señor, tú que conoces todas las cosas, mira mi corazón, siento esto, estoy pasando por esto. Y así como el Señor me ayudó a mí, yo sé que el Señor ha de ayudarte. Amén. Amén, ¿no? Y muchísimas gracias por esas poderosas palabras, ¿verdad? Y ese consejo. Y es como tú decías, lo importante para una persona que no le sirva al Señor y que tenga estas tendencias, ¿verdad?, espirituales, Cristo es la respuesta. Y tú, joven, ¿verdad?, que nos pueda estar escuchando, que le está sirviendo al Señor, busca consejería pastoral, busca consejería de un líder, de un joven, porque la hay. Y eso es bueno lo que tú estabas diciendo, porque a veces el silencio viene a ser la trampa principal, donde el enemigo a veces juega con nuestra mente, juega con nuestra autoestima, en este caso nuestra identidad y cómo nos sentimos y si nos sentimos así. Pero debemos de comprender de que si Cristo es la respuesta y tenemos hombres y ministros de Dios que nos pueden ayudar y líderes, hay que recurrir a ellos, porque para eso Dios los ha tenido ahí con el propósito de equiparnos y prepararnos para la buena obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Génesis, muchísimas gracias por poder estar aquí con nosotros levantando el caído, ¿verdad? Me siento muy contento nuevamente. Gracias por sacar de tu tiempo tan ocupado que tiene, ¿verdad?, que estar, ¿verdad?, en la cuestión de la universidad y el trabajo. Y muchísimas gracias. Yo espero que Dios bendiga tu vida de una manera muy especial y muy poderosa y te siga abriendo puertas de una manera poderosa. Génesis, ¿qué tú crees si tú nos terminas aquí con una oración? Amén. Amén. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor. Yo te presento, Señor, a cada oyente, Señor. Padre, yo te presento a cada joven, Jehová, que está luchando, Señor, con estos sentimientos, esta atracción, Señor amado. Yo te pido que seas tú, Señor, llegando a ellos, Señor, que tú envíes obreros, Señor, Padre, que le puedan enseñar, que los puedan educar, Señor, Jehová, que puedan responderle, Señor, esas preguntas, Padre, que llegan a su vida, a su mente, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios, que tú, Dios mío, Padre, obre, Señor, que cada oyente, Señor, que ha de escuchar esta entrevista, Señor, que seas tú, Jehová, Dios mío, administrándole, Señor, que sea de edificación a cada oyente, Dios mío, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú haciendo la obra, Dios mío, en cada joven, Señor, en cada persona, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, te pido esto, amén y amén. Gracias nuevamente, muchísimas gracias por estar escuchando. Esto es Levantando el Caído. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comenta, déjanos saber lo que tú opinas y comparte con tus amistades. Dios te bendiga, Dios te guarde hacia adelante en el Señor.